Queridos hermanos, buenas noches, esperando que estén ustedes todos muy bien. Damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos otorga, ¿verdad? Y que de forma constante hemos estado llevando nuestros estudios verso a verso. Y en esta ocasión, bueno, estamos precisamente detenidos en 1 Corintios en el capítulo número 15. Ya estamos prácticamente en la recta final del capítulo. Y bueno, ya prácticamente estamos a 7 versos de concluir el capítulo para posteriormente iniciar el capítulo número 16. Así que bueno, vamos a empezar diciendo, mis queridos hermanos, que pues Pablo, ya después de haber hablado de la resurrección, de haber hablado de parte de lo que significa los cuerpos glorificados, ahora va a iniciar un nuevo párrafo para decirnos cómo es que los creyentes recibirán nuevos cuerpos espirituales. Este es el gran final o la cúspide de todo lo que ha estado platicando o comentando o escribiendo a lo largo de todo este capítulo larguísimo para todos nosotros, puesto que tiene 57 versos, ¿verdad? Y bueno, Pablo estaría en este momento respondiendo y no de forma aislada, sino respondiendo también con mucha precisión respecto a alguna pregunta que cualquier incrédulo quisiera hacerle. ¿Cómo? Bueno, como las preguntas que hizo, por ejemplo, en el verso 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿O con qué cuerpos vendrán? ¿Verdad? Entonces Pablo aquí nos va a enseñar algo muy importante, que nuestros cuerpos mortales no serán revividos, o sea, no serán materializados exactamente como lo fueron antes, sino que más bien van a ser transformados para vida eterna y de forma imperecedera en un momento dado. ¿Por qué? Porque van a vivir eternamente en nuestros propios cuerpos. ¿Por qué razón lo decimos aquí? Bueno, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él venció la muerte y ahora comparte con nosotros esa misma victoria para llevarnos a la eternidad en su presencia en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces nuestro estudio el día de hoy lleva por título Cuerpos Transformados, mis queridos hermanos, en el capítulo número 15 de 1 Corintios, de los versos 50 al 53. Dice ahí el verso número 50. Pero esto digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Bueno, aquí el apóstol Pablo está acercándose personalmente a cada uno de los creyentes al decir, pero esto digo, hermanos, él lo está haciendo de una forma en donde él mismo les ha enseñado a lo largo de mucho tiempo y su enseñanza o su acercamiento es de forma pastoral. Y la intención que él tiene, en todo caso, bueno, pues él está tratando de que los corintios se estimulen o tengan un interés en saber qué fue o qué es lo que va a pasar cuando nuestros cuerpos sean transformados de forma futura, ¿verdad? O sea que les está diciendo, no crean que solamente queda ahí el asunto cuando morimos y ahí todo acaba. No, va a haber algo que nuestros cuerpos van a ser transformados y en algún sentido ahí es donde empieza la vida eterna para todos nosotros. Así que si bien ya explicó cómo son nuestros cuerpos y cómo van a ser en su momento, ¿verdad? Bueno, pues ahora va a hablar de cómo serán transformados nuestros propios cuerpos futuros, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando mi Señor Jesucristo venga en gloria en su segunda venida y todos aquellos creyentes en Jesucristo por la fe en Él que se hayan arrepentido de sus pecados, bueno, pues van a alcanzar la vida eterna y también la consolación directamente de parte del Señor. Así que esto nos lleva precisamente a nuestro primer punto, que los cuerpos serán transformados para la heredad en el reino de Dios. El verso número 50 dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Bueno, es algo muy cierto. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo está usando palabras como carne y como sangre para designar el cuerpo corruptible de toda la raza humana y todos estamos inmiscuidos en este asunto. ¿Por qué?
Porque el apóstol Pablo está enseñando que la parte física de todo ser humano debe perecer y todos perecemos. ¿Por qué razón? Porque en un momento dado, esta parte física de nosotros, en su momento, ¿verdad? Llega directamente a la tierra. Pero cuando nosotros venimos a los pies de mi Señor Jesucristo, vamos a ser renovados y vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado. Pero, ¿a qué se refiere directamente la frase o el significado de carne y sangre en conexión con el reino de Dios? Bueno, pues es algo que debemos de tomarlo en mucha consideración, porque aquí el apóstol Pablo, si nosotros lo tomamos de forma literal, Pablo estaría diciendo que ningún ser humano en cuerpo y carne puede alcanzar el reino de Dios. Y esto es algo totalmente cierto. Pero este no es el caso, porque los creyentes tienen la promesa de que ellos serán herederos y coherederos con Cristo, de acuerdo con lo que dice Romanos 8 en el verso 17. ¿Por qué razón? Porque en algún sentido, con nuestro cuerpo de carne, no podemos alcanzar vivir en el cielo, puesto que en el cielo el cuerpo de forma obligada tiene que ser otro tipo de cuerpo diferente. Esto es exactamente como aquel astronauta que quiere vivir en la luna como vive aquí en la tierra. Eso no lo puede lograr. Entonces necesita tener un cambio radical para vivir en el reino de los cielos el hombre. Así que el cuerpo que tendrá un hombre o una mujer en el reino de los cielos será un cuerpo glorificado. Entonces, pudiéramos decir aquí claramente que nuestro cuerpo mortal, en su estado actual de existencia, no puede entrar en la presencia de Dios mismo. ¿Por qué? Porque son cuerpos mortales, son cuerpos que se enferman, son cuerpos corruptos, son cuerpos que son en algún sentido frágiles y débiles a cualquier inclemencia del tiempo. Entonces, solamente será posible que nosotros en nuestros cuerpos seamos transformados, y esto sucederá cuando el Señor cumpla su promesa directamente a todos los santos, o sea, a todos aquellos redimidos que heredarán el reino de Dios a través de la fe en la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo. Así que pudiéramos decir que el concepto de heredad o de herencia de Dios es sinónimo de resurrección. ¿De resurrección de quién? De los muertos. Resurrección de aquellos que vendrán a nueva vida cuando venga mi Señor y Salvador Jesucristo. O sea que hasta el día de hoy muchas personas están esperando la segunda venida de mi Señor como una esperanza viva a su corazón, sabiendo que haber vivido su propia vida en esta tierra de forma santa, de forma honesta, de forma justa, de forma pura, bueno, esto le llevará a alcanzar verdaderamente el cielo y la vida eterna a través de la persona de Jesús, si se han arrepentido en su corazón de todos sus pecados. Esto es algo real, es una promesa que nos da Dios a través de su palabra, y debemos de creerla como promesa de parte del Señor, porque algún día, después que estemos en esta tierra, que somos totalmente peregrinos, extranjeros, puesto que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, bueno, pues Él nos llevará directamente al reino eterno, a vivir en el reino de los cielos cuando Él venga. Número 2, mis queridos hermanos, es que nuestros cuerpos serán transformados en incorrupción. Nuestros cuerpos serán transformados en incorrupción. ¿Por qué razón? Bueno, el verso número 50 dice ahí: ni la corrupción hereda la incorrupción. Pablo está repitiendo una afirmación que ya hizo del cuerpo, al decir que se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Esto lo mencionó precisamente en el verso 42 de esta misma epístola. O sea, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que lo que es corrupto y pecaminoso, o sea, nuestro cuerpo, no puede entrar en la presencia de Dios, y tampoco puede obtener lo incorrupto, lo puro, lo santo, sencillamente porque es carne y sangre, y nuestra carne y nuestra sangre son corruptas
y no pueden heredar el reino de Dios. Y vuelvo a repetir, solamente podemos obtener un cuerpo en gloria y en el reino de los cielos siempre que el Señor Jesucristo nos lleve directamente a su presencia. Pero la forma es a través de un cuerpo glorificado y no de un cuerpo corruptible como el que tenemos hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Bueno, pues el cuerpo corrupto, el que tenemos, será, si en un momento dado es trasladado en una corrupción, bueno, podríamos decir que nosotros mismos vamos a tomar posesión de una herencia de parte de Dios que Él mismo nos ofrece. ¿Cómo? A través del arrepentimiento, a través de nuestro genuino buen testimonio y nuestro arrepentimiento, y sobre todo por ser obediente a lo que Dios dice a través de su palabra. ¿Y esto cuándo sucederá? Bueno, esto sucederá directamente al final del tiempo, como lo dice precisamente estos versos. ¿Por qué razón? Porque solo va a suceder cuando mi Señor Jesucristo al final del tiempo le entrega a nuestro Dios todo el reino incorrupto, y entonces sí podremos decir nosotros que vamos a tomar posesión de todo el reino de Dios, puesto que Él vendrá por nosotros. Entonces, aquí podemos decir claramente, como para concluir, ¿verdad?, que si bien nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino somos ciudadanos del reino de los cielos, lo somos sencillamente por el sacrificio vivo y verdadero de mi Señor y Salvador Jesucristo, que se entregó por nosotros, ¿verdad? Y que entonces nos entregará la promesa de que seremos transformados en nuestros cuerpos y que estos mismos cuerpos van a participar de esta incorrupción para poder vivir o cohabitar como ciudadanos del reino de los cielos con nuestro Dios y con nuestro Salvador Jesucristo. Dice el verso número 51, mis queridos hermanos: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El verso 52 sigue: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, esto nos lleva a nuestro tercer punto, que los cuerpos serán transformados en un instante. Al inicio del verso 51 dice: he aquí os digo un misterio. El apóstol Pablo está revelando un misterio solamente dado por nuestro Señor y revelado directamente a Él en ese tiempo. O sea que este misterio estaba oculto y estuvo oculto a lo largo de los siglos. Y el apóstol Pablo va a contestar una pregunta o una duda que muchos tuvieron en ese entonces y que inclusive muchos hasta el día de hoy siguen teniendo, pero tienen temor a preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, ¿cómo será transformado el creyente para heredar el reino de Dios? Así que aquí Él está comunicando un misterio, repito, algo que estaba oculto a todos sus lectores. Inclusive la revelación no había sido dada antes de ese tiempo. Solamente Dios lo dio a partir de la muerte de mi Señor y Salvador Jesucristo, para que nos sea revelado directamente a todos los creyentes. Y en todo caso, ¿verdad?, esta revelación fue dada directamente al apóstol Pablo a través de esta primera carta de Primera de los Corintios. Inclusive también lo llega a mencionar en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, que el apóstol Pablo lo dice en el mismo verso 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo cuando dice no todos dormiremos, bueno, se refiere a que algunos creyentes no tendrán que enfrentar la muerte física, ¿verdad?, ya que estarán vivos en la segunda venida de mi Señor Jesucristo y verán al Señor venir en las nubes. Esto va a ser glorioso, esto va a ser sublime para quienes
puedan tener esa oportunidad. Y no estamos diciendo que va a ser en cualquier tiempo, va a ser un tiempo posterior. No sabemos cuándo vaya a ser, pero lo cierto es que mi Señor Jesucristo vendrá en su segunda venida, y entonces sí, Él podrá venir en las nubes, exactamente como lo dice Primera a los Tesalonicenses 4. Y les invito a que vayamos ahí, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 4. En los versos, déjenme llegar a la cita, dice ahí desde el verso número 14, dice así: pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, hablando de los que han dormido en generaciones anteriores a la nuestra. Y dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que está hablando claramente que también serán arrebatados y se irán directamente con mi Señor y Salvador Jesucristo. Ahora dice el verso 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Te das cuenta cómo es que Dios está hablando de que no todos van a dormir? Y si bien los que están dormidos, bueno, están esperando la promesa del Señor que cumplirá cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes por todo su pueblo. Así que se puede decir que si bien los que están vivos no van a enfrentar la muerte física cuando el Señor venga, aquellos que estén muertos en la tumba, aquellos que a lo mejor naufragaron en el mar, aquellos creyentes que a lo mejor fueron quemados por alguna desgracia, aquellos que fueron mártires o que murieron de una forma drástica, inclusive de una situación bastante difícil, con todo y eso, sus cuerpos van a ser glorificados, ¿verdad? Y esa es una promesa de parte del Señor. Entonces pudiéramos concluir que todos, absolutamente todos, sin excepción, los de la fe en la persona de Jesucristo serán transformados, así como aquellos que murieron con Él en esa esperanza de saber de que vendría un Salvador por cada uno de nosotros. Entonces pudiéramos decir que aquí el apóstol Pablo claramente se incluye, ¿verdad?, dentro del grupo de los transformados. ¿Quiénes son los transformados? Bueno, pues es todo el grupo de creyentes de distintas generaciones y aquellos que estén viviendo en su momento cuando el Señor, repito, venga en las nubes. Dice el verso 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿verdad? Aquí está hablando de algo también importante. La transformación a la que se refiere es una alteración completa del estado físico del creyente, un cambio radical, ¿verdad?, que tendrá lugar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué razón? Porque la transformación no es que vaya a ser transformado como si fuera el crecimiento de un árbol, o cómo es que el fruto de un árbol se va dando y tú lo puedes estar observando. No, esto va a ser en un instante, como claramente lo dice el verso 52. Mira cómo menciona el verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La palabra momento que se menciona aquí en el verso 52, en un momento, viene del griego átomos, que también se deriva de átomo y equivale a una partícula tan pequeña que ya no es posible fragmentarla más. Entonces, al momento de decir, aquí el mismo el apóstol Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se está refiriendo a un milagro de transformación que va a ocurrir en una fracción de milésimas de segundo para poder resucitar a unos y transformarlos, como también transformar a aquellos vivos que estén en ese momento
¿En qué? En cuerpos glorificados. ¿Para qué? Para su gloria eterna, porque Él cumpliría su promesa de lo que ha dicho en la Escritura, que nuestros cuerpos serán transformados. Y esto lo menciono porque por lo que dice también en el verso 52, al final, dice, a la final trompeta. El sonido de la trompeta se da como para anunciar un suceso de resurrección. Y esto lo menciona directamente el apóstol Pablo, ya como leímos en 1 Tesalonicenses en el capítulo 4, verso 16. Pero la Biblia habla precisamente del sonido de trompeta para anunciar una revelación divina, para anunciar el juicio de Dios, para anunciar también la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y podemos ver claramente que esta trompeta no será cualquier trompeta, será una trompeta tocada directamente desde el reino de los cielos, y todo mundo podrá escuchar el sonido de esta trompeta. O sea, será un sonido que pondrá en alerta a muchas personas, y aquellos que conocen a la persona de Jesús sabrán decididamente en su corazón, de forma precisa, ¿verdad?, que Dios viene en gloria por todos y cada uno de aquellos creyentes que han sido redimidos y que han sido escogidos por la persona de Jesucristo para alcanzar la gloria eterna de estar directamente en su presencia. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Bueno, el verso 52 también habla, ¿sí?, respecto a la misma trompeta, pero dice así: porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice algo más de los versos 51 y 50. Pero aquí claramente el apóstol Pablo está hablando de que cuando suene la trompeta, ninguno que pertenezca al reino de Dios, bueno, será pasado por alto. O sea, todos, absolutamente, aquellos escogidos, redimidos, aquellos que buscaron tener una vida piadosa, aquellos que buscaron siempre ser obedientes al Señor, aquellos que estuvieron constantemente en comunión con el Señor y creyeron por la fe en la persona de Jesucristo como su Salvador. Bueno, todas estas personas están dentro de este grupo que será transformado, ¿verdad? Ya lo hemos repetido en varias ocasiones aquí. Ahora, los muertos en un momento dado serán levantados de forma incorruptible. Y los que estén vivos, vuelvo a repetir, ¿verdad? Cristo, en todo caso, los va a transformar de una manera magistral, pero solamente esto lo hará Él, y no sabemos de qué forma. Esa solamente es una promesa del Señor y es algo que todavía no podemos contestar. Ahora, aquí también el mismo apóstol Pablo se vuelve a incluir en el verso número 52 y dice: nosotros seremos transformados. Se vuelve a incluir dentro del grupo de todos los creyentes, o sea, los que estén muertos y los que estén vivos en ese entonces. Ahora, por otro lado, ¿qué sucede? El mismo apóstol Pablo no está afirmando que Cristo va a venir en su propio tiempo. Y tampoco nosotros podemos afirmar que vendrá mañana o vendrá el próximo año. Podemos afirmar certeramente que vendrá algún día y que su venida es totalmente inminente, pero no podemos saber ni el día ni la hora. Es más, inclusive mi Señor y Salvador Jesucristo le dijo a sus apóstoles que a ellos no les corresponde saber ni los tiempos ni las sazones, o sea, ni los tiempos ni el periodo en que el Señor mismo vendrá, puesto que el único que lo sabe es el Padre. Él es el único que sabe cuándo vendrá mi Señor Jesucristo en gloria en su segunda venida. Ahora bien, con todo esto podemos decir que cualquiera de nosotros hoy día, ¿verdad?, podemos tener un deseo ferviente como el apóstol Pablo, de decir: caray, Señor, Maranata, o sea, Cristo viene, ven mi Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quisiéramos nosotros ver ese momento glorioso, pero no lo sabemos. Lo único que podemos hacer es estar siempre a la expectativa, esperando verdaderamente que Dios obre en nuestros corazones y que nos dé esa fe, y sobre todo para alcanzar esa esperanza viva que hay en nuestro corazón de siempre estar esperando en la persona de Jesucristo, que algún día vendrá por nosotros. Así que con todo esto yo te puedo decir: no importa
los sufrimientos que pudieras tener, no importa los apuros que puedas llevar, sábete una cosa, que hasta el día de hoy la esperanza viva está en la persona de Jesucristo, que nos llevará a la vida eterna. Número 4, mis queridos hermanos, y el último punto es que nuestros cuerpos serán transformados para vivir eternamente. Dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Los creyentes, de forma individual, tendrán que ser revestidos por Dios con incorrupción, con pureza, con inmortalidad. Pero esto mismo se puede decir que los mismos creyentes no podrían vestirse por sí mismos con este tipo de cualidades. Solo deben de esperar que Dios mismo haga esta obra en nosotros, o sea, en los creyentes de la persona de Jesucristo. ¿Por qué razón? Por lo que dice claramente en 2 Corintios, en el capítulo número 5, versos del 1 al 5. Y leo, como dice la Escritura, 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, hablando de nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Habla de un cuerpo, ¿verdad? Y dice ahí, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Fíjense bien cómo es que aquí habla de una vestimenta y también habla de una desnudez. Aquellas personas que no conocen de Jesús, ellos en un momento dado no tendrán un cuerpo revestido, glorificado. ¿Por qué? Porque no conocieron al Señor. Y en algún sentido, este cuerpo glorificado no lo podrían tener porque solamente se obtiene a través de la persona de Jesús, ¿verdad? Y dice ahí luego, porque asimismo, verso 4, porque asimismo los que estemos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, o sea, hablando de la vida eterna que va a dar nuestro Dios a través de la persona de Jesucristo y esta vida en gloria que obtendremos cuando Él venga. Pero dice por último en el verso número 5, mas el que nos hizo, para esto nos hizo y para esto mismo es Dios. Claro, Él es el único que nos puede dar un cuerpo glorificado. Dice que nos ha dado las arras del Espíritu. O sea que esto significa claramente que Dios nos va a revestir para no estar desnudos en el reino de los cielos. Repito, para todos los redimidos, ¿verdad? Y nos otorga de su Santo Espíritu, ¿verdad? Como una garantía a todos los creyentes de que se cumplirá su propósito eterno de llevarnos al reino de los cielos. Y esto para que nosotros alcancemos la vida eterna como una promesa dada para todos los creyentes. Mis hermanos, Dios guarde sus vidas y que sigamos en ese deseo ferviente de guardar nuestras vidas y nuestros corazones en espera y en esperanza, en gloria, de esperar a la persona de Jesús. Cuídense mucho, que Dios los guarde y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por las promesas que tú nos das a través de tu santa y bendita palabra, de llevarnos, Señor Dios, algún día directamente a tu presencia. Permítenos, bendito Padre Celestial, que esta promesa sea dada para todos y cada uno de los creyentes, y que tú, Señor, algún día que vengas, Padre, que sabemos que es tu promesa, que nos encuentres siempre reunidos y buscándote de todo nuestro corazón, haciendo, Señor, la obra que tú nos has encomendado, llevando una vida piadosa y humillada delante de tu presencia. Los ponemos en tus manos todo esto, en el nombre poderoso y precioso de nuestro Salvador, mi Señor Jesucristo. Amén. Dios te guarde
y que Dios te bendiga.